tejido adiposo o adiposo básicamente, que casi no tiene contenido hematopoyético, ¿no? Es una médula amarilla que se dice, ¿no? Es una persona seguramente adulta, por lo menos de más de 50 años, ¿no? Muy bien. Pero acá empezamos a ver, o sea, que si vemos esto y vemos el cartílago hialino, estoy ubicado en la epífisis de un hueso, ¿sí? En la epífisis de un hueso. Y acá vemos que en esta epífisis hay una proliferación neoplásica, que puede ser sólido-quística, a veces hace quistificación, muy vascularizada, a veces tiene mucha hemorragia, ¿sí? Y que básicamente es todo igual, ¿no? Y tiene dos componentes. Un componente de fondo y un componente reactivo. El componente de fondo, que es lo que nosotros vemos como células mononucleares en el fondo. ¿Ven? Que hay un componente de fondo con células mononucleares, ¿sí? Y después veo múltiples células como esas multinucleadas de tipo clástico, ¿no? De tipo osteoclásticas. Bueno, la célula neoplástica acá es la célula del fondo, que puede ser desde una célula benigna hasta una célula maligna, ¿no? Porque este tumor puede ser, tiene un espectro de presentación. Hay tumores benignos, de curso benigno, y hay tumores que son malignos. Entonces hay que ver el grado de diferenciación de las células mononucleares. Pero son esas células mononucleares del fondo las neoplásicas. Todas las demás son reactivas. Las células multinucleadas tipo clástico son reactivas, Pero fíjense que los núcleos que tienen las células clásticas son parecidas a las células mononucleares, a los núcleos de las células mononucleares. Bueno, esto es lo que se corresponde con lo que se llama tumor de células gigantes. Hay tumores de células gigantes benignos y hay tumores de células gigantes malignos. El origen es incierto. Lo que tiene este tumor de particular es que es mucho más frecuente en la mujer, generalmente es epifisario, puede ser diafisario, se presenta como una imagen quística o sólido-quística, y lo que tiene de particular es que no, el componente clástico es el que se encuentra, lo que produce después la resorción, y por eso pueden aparecer áreas quistificadas. Es reactivo, y el componente neoplásico es, como dijimos, el mononuclear de fondo, ¿sí? Pero tienen un comportamiento biológico impredecible, nunca sabemos bien, o sea, hay que evaluarlo bien, porque nunca sabemos cómo puede evolucionar, ¿sí? Bueno, y dado que tiene un gran componente de células de tipo osteoclástico, como ven, se lo llama también osteoclastoma, ¿sí? Tumor de células gigantes u osteoclastoma, ¿sí? Es un tumor bastante vascularizado, que a veces tiene quistificación y a veces tiene, ¿ven?, como espacios llenos de sangre, y muy vascularizado. Ahí veo vasos. Muy bien. Osteoclastoma o tumor de células gigantes. Bueno, acá estoy viendo una pared
muscular, ¿sí? Constituida básicamente por músculo de tipo músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco. Ya vimos un preparado con este músculo. Músculo cardíaco. Músculo cardíaco, ¿no es cierto? Bien. Que hace ese patrón como sincicial, con un poquito de estroma interpuesto entre las fibras cardíacas, ¿no? Intersticios son los espacios blancos que quedan entre las fibras cardíacas. Bueno. Estoy fijando porque hay algunas fibras cardíacas que tienen cierto grado de atrofia, ¿no? Estoy viendo varias, pero quiero mostrarle alguna. Acá hay algunas fibras donde ya uno percibe un núcleo hipercromático, dentado, medio rectangular. Estas fibras son fibras hipertróficas, ¿no? Hay cierta hipertrofia. Pero bueno, lo que tenemos que ver es que en la superficie acá tenemos la grasa prepericárdica, que está cubierta entonces por el epicardio, y todo este tejido en la superficie ven que tiene un gran depósito de tipo leucocitario y fibrinoso, ¿sí? Tiene abundante fibrina depositada, ¿no? Que es todo ese material amorfo rosado que ven coagulado en la superficie, ¿no? ¿Ven? Todo ese material coagulado, amorfo. Siempre la fibrina puede ser fibrilar, tener aspecto fibrilar, o tener aspecto así como loculado, coagulado, ¿no es cierto? Globular sería, patrón globular, cuando haces esos acúmulos de fibrina. Pero si prestan atención, obviamente, además de fibrina y leucocitos, muchos de esos leucocitos son polimorfos nucleares, ¿sí? A pesar de que también ya han empezado a llegar mononucleares. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un exudado, podríamos decir, serofibrinoso o fibrinoso, ¿no? Un exudado fibrinoso. Bueno, entonces, como base, esto tiene una pericarditis fibrinosa. Una pericarditis fibrinosa. Pero fíjense que queda poco polimorfo, hay más mononuclear. Hay más mononuclear. Y ya empieza a haber una célula usada. Una célula usada que son fibroblastos. Ven esas células más alargaditas, son fibroblastos. Hay un fondo más mononuclear, esos fibroblastos un poco más jugosos, que se llaman así cuando están activos. Y me llama la atención también que empiezan a aparecer, ¿ven?, múltiples capilares o vasitos de neoformación.
¿ven? Que tiene vasitos muy pequeñitos llenos de hematíes. ¿Ven? Entonces, si tengo un infiltrado crónico con fibroblastos y tejido de neovascularización, o hay neovascularización o angiogénesis, estamos ante la presencia de un tejido de granulación. Pero como base tengo mucha fibrina. Recordemos que los exudados fibrinosos, cuanto más fibrina tiene un exudado, más posibilidades o más chances de que ese exudado se organice. Y la organización pasa por la formación de tejido de granulación, y si esto se deja, ¿no es cierto?, termina en fibrosis, ¿sí? Sí. Entonces, era un proceso inflamatorio agudo, una pericarditis fibrinosa, como las pericarditis que acompañan, por ejemplo, al postinfarto, ¿no? Las pericarditis fibrinosas de la artritis reumatoidea, del lupus eritematoso sistémico, o sea, hay de la anemia, o sea, hay muchas causas de pericarditis fibrinosa, pero esa pericarditis fibrinosa, cuando tiene abundante, o sea, es un exudado agudo eso, ¿no? Es un proceso inflamatorio agudo. Pero cuando tiene mucha fibrina, la fibrina sirve como de armazón para que empiecen a llegar fibroblastos y a proliferar fibroblastos, y los fibroblastos empiezan a formar colágeno. Entonces termina después ese tejido de granulación transformándose en una fibrosis, ¿no? Y termina siendo la pericarditis adhesiva, ¿no? La pericarditis crónica adhesiva, ¿no? O el concretio cordis, a veces directamente. Pero acá entonces podemos decir que tenemos una pericarditis aguda fibrinosa en vías de organización. O sea, yo estoy viendo ya elementos que me dicen, especialmente sobre la base, la superficie tiene más infiltrado agudo con fibrina, pero sobre la base ya tengo más neovascularización con fibrosis e infiltrado crónico. Entonces esto es una pericarditis fibrinosa en vías de organización. Diagnóstico de órgano. Bien, ¿cierto? Vemos un frecuente, una losange, que está tapizada por un epitelio escamoso estratificado queratinizante, y en la dermis vemos ahí glándula sebácea, músculo pilorector, cortado, folículos pilosos, o sea, estoy viendo anexos cutáneos, ven ahí el folículo que drena la superficie con la glándula sebácea, o sea, esto es piel. Pero después empezamos a ver una superficie un tanto verrucosa, con acantosis, con hiperkeratosis, con papilomatosis, ¿sí? Pero en la dermis empiezo a ver, ¿no es cierto?, una proliferación de nidhitos, a nivel dérmico, y esos nidhitos están constituidos por células névicas, ¿sí? Células névicas, tequitas dérmicas, que van madurando hacia la profundidad, ¿no es cierto? Ven que son células totalmente benignas, nidhitos, con núcleos totalmente blanditos, ovoideos, a veces tienen inconspicuo nucleolo, y que se localizan totalmente dentro de la dermis. Adentro de la dermis. Esto es un nevo melanocítico intradérmico
papilomatoso, ¿sí? Neomelanocítico intradérmico, y como tiene esta superficie así con elongación de las redes de cresta, hiperkeratosis, y ven que la superficie es como verrucosa, se le llama papilomatoso. Neomelanocítico intradérmico papilomatoso. Diagnóstico de órgano. Está un poco aplastado el órgano remanente. Pero ¿qué están viendo acá? ¿Qué se ve? Tiroides. Folículos tiroideos, ¿no es cierto? Las unidades funcionales de la tiroides. ¿Sí? ¿Ven? Que son folículos tiroideos. Que están rellenos de colores, obviamente, ¿no? Pasa que el material está un poco aplastado porque, bueno, cuando se meten, ven que hay una proliferación neoplásica, ¿cierto? Que no tiene una cápsula, a veces tienen, a veces no, son infiltrantes directamente, pero vemos toda una proliferación neoplásica, ¿sí? Que en este caso, además de folículos, hace papilas, ¿sí? Profe, ¿y eso verdoso que se ve? ¿Qué es? Es un material hemático. ¿Lo que está dentro? Ajá. Sí, es material hemático. Bueno, estos pacientes, ven que hay sangre y adentro está como metabolizándose la sangre. Lo que ven rojo es sangre, ¿no? Hematíes. Y lo que ven de otro color medio amarillento es hematina, ¿no? Porque se empieza a metabolizar la sangre y después, a veces cuando es vieja la hemorragia, empiezan a aparecer siderófagos, ¿no? O sea, macrófagos cargados de hemosiderina. Ya ven que ahí estamos dentro de un área hemorrágica y ven que ya hay macrófagos cargados con hemosiderina. ¿Ven? Y lo otro es hematías. Bueno, porque bueno, son áreas hemorrágicas del tumor, ¿no? Pero acá lo que me importa es la proliferación, que como decíamos, acá emite papilas, ¿no? ¿Ven? ¿Son papilas verdaderas o son pseudopapilas? ¿Qué tiene que tener para que yo diga que es una papila verdadera? Un eje conectivo vascular. Un eje conectivo vascular. Bueno, acá tiene el eje, ¿no? Ven un centro conectivo. Y bueno, cuando voy a mirar las células que tapizan esas papilas, ven que tienen núcleos ópticamente vacíos, muy claritos. Y bueno, y ahí tienen que empezar a ver, hay algunos histocitos, ven adentro, tienen que empezar a ver, por ejemplo, ahí se empiezan a ver lo que se llaman groups. Sí, en la de abajo también, en la del lado también. Se ven como las células de esas grano de café, tienen como una... Los groups, claro, son plegamientos. surcos dentro del núcleo, ¿no? A ver si hay algo que se ve mejor. Pueden buscarse ahí inclusiones intranucleares. Que en este preparado no hay mucha pseudoinclusión, pero son núcleos de ¿qué tumor? Un papilar de tiroides. Sí. Claro. No tanto así, no es condición sine qua non que
que la neoplasia haga papilas, ¿no? Sería lo lógico. Si yo le digo carcinoma papilar, sería lo lógico. Pero bueno, hay variantes del papilar que no hacen papilas, hacen folículos. Entonces, lo más importante de describir acá es el núcleo, ¿sí? El núcleo tiene que ser un núcleo ópticamente vacío, ¿no? En vidrio merilado, o también con la cromatina dispersa, como quieran decirle, sí, como los ojos de la huelfanani. Y van a encontrar seguramente esos surcos que se llaman groups o pseudoinclusiones nucleares, ¿sí? Entonces, las características del núcleo son las que hacen diagnóstico de carcinoma papilar, no el hecho que haga papilas. De hecho, existe la variante folicular del carcinoma papilar, o el carcinoma papilar oncocítico, o el carcinoma papilar de células altas, ¿no? O el carcinoma papilar difuso fibrosante o esclerosante. O sea, hay otras variantes, pero si tiene núcleo de papilar, es papilar, por más que no veamos papilas. Y el otro elemento que tenemos que buscar, que no siempre se encuentra, pero que es característico del papilar, es la presencia de cuerpos de samoma. Ahí empiezan a aparecer cuerpitos de samoma, que son concreciones cálcicas, laminares, ¿sí? Concreciones cálcicas laminares, que siempre, para que tengan validez, los cuerpos de samoma siempre tienen que estar o sobre un folículo o sobre una papila, sobre un folículo o sobre la papila, no en el estroma del tumor. Eso es un cuerpito de samoma. Bueno, tiene varios cuerpitos de samoma. Ahí vemos. Ahí vemos otro. Acá tiene varios. Cuerpos de samoma. Los cuerpos de samoma son característicos del papilar. No hay otra neoplasia de la tiroides que haga cuerpos de samoma, excepto el carcinoma medular, que puede ser áreas de calcificación, pero de calcificación que puede estar en el estroma, en cualquier lado, ¿cierto? Pero es calcificación, no es... ¿Cómo? ¿Qué preparado eso? ¿Cómo? ¿Qué órgano? En el carcinoma medular de la tiroides yo puedo ver focos de calcificación, pero no son cuerpos de samoma. El cuerpo de samoma es una concreción fibrino-cálcica laminada, ¿sí? Fibrino-cálcica laminada. De hecho, acá muchos están como rotos, ¿no? Pero ven que es una concreción fibrino-cálcica, ¿sí? Si yo a esto con una Bic, por ejemplo, presiono sobre el vidrio, estalla el cuerpo de samoma, se rompen cristales, ¿no? Se rompe si hago presión sobre el vidrio. Bueno, entonces esto es un carcinoma papilar convencional, porque hay distintas variedades de carcinoma papilar, pero carcinoma papilar de tiroides. Bueno, acá tenemos dos cortes. En este caso vamos a ver, acá vemos el core de un tallo conectivo, vascularizado, con vasos gordos, de paredes gruesas, que está tapizado de un lado y del otro por mucosa de tipo colónica, ¿cierto? ¿Tiene alguna alteración esta mucosa? No, mucosa colónica, no, lo que tapiza este tallo. Pero si siguen la mucosa del tallo, acá empezamos a entrar en
en la cabeza de esta lesión, ¿sí? Y la cabeza de esta lesión, lástima que no tengo un menor aumento para mostrárselo más entero, pero la cabeza de esta lesión está constituida por glándulas. ¿Ven? Estoy siguiendo la mucosa que tapiza la cabeza, ¿no? Hasta que caigo del otro lado al tallo y vuelvo a tener mucosa normal. ¿Se entiende? Sí. Una lesión pedicular, ¿no? Es una lesión pedicular. Entonces el tallo, y si sigo el tallo, acá entro en la cabeza. Y la cabeza tiene glándulas que evidentemente tienen cambio, ¿no? Si miran las glándulas y las miran un poco más con detenimiento, son glándulas que tienen pseudoestratificación nuclear, con núcleos agrandados, con nucleolos evidentes. Pueden haber mitosis. Obviamente en un estroma que generalmente es inflamatorio, a veces puede haber hemorragia. Pero bueno, cuando yo miro esas glándulas, evidentemente tienen un cambio con pseudoestratificación de los núcleos, núcleos encigados se llaman, núcleos elongados, grandes, con nucleolos evidentes, empiezan a aumentar las mitosis, ¿no? En ese epitelio que tapiza estas glándulas. Entonces son cambios de tipo displásicos. En este caso es una displasia de bajo grado, ¿sí? La displasia leve es displasia de bajo grado, y la displasia moderada, la displasia severa es displasia de alto grado, ¿sí? En este caso de bajo grado. Entonces esto es un pólipo, porque es una sobreelevación por encima de la mucosa, es un pólipo pediculado de tipo adenomatoso, tubular. Recuerden que los pólipos pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosos. Tubular con displasia de bajo grado, ¿sí? Hay dos cortecitos de esto. Acá al lado tenemos otro. Lo que pasa es que acá el pedículo está más cortado tangencialmente y veo poco core del pedículo, pero esto es mucosa normal, esto es mucosa normal. Acá se cortó y acá empieza la cabeza, ¿sí? Pero esto porque es un pólipo que está biseccionado, entonces estoy viendo un corte y el otro, ¿no? Si miran el vidrio, ven que se ve perfectamente el pedículo y la cabecita del pólipo. A ver, dibujáselo ahí en el pizarrón. El pedículo y la cabecita de la lesión. Muy esquemáticamente. Entonces, hacer el core central. El core llega hasta arriba, todo arriba, core, y la mucosa que tapiza la cabeza y la mucosa que tapiza el pedículo. Acá veríamos las glándulas normales. La mucosa que tapiza el pedículo es normal. La mucosa que tapiza la cabeza tiene displasia. Esa es la condición sine qua non para decir que un pólipo es adenomatoso, con patrón tubular, ¿sí? Entonces un pólipo con patrón tubular, con displasia de bajo grado, pedicular, ¿sí? Colónico, ¿no? Bueno.
Esta, Aunque tiene este preparado que no tiene un ah, buen elemento para el diagnóstico de órgano, pero bueno. Estamos viendo acá parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Tiene un poquito de edema, el parénquima en algunos espacios, inclusive hay algunos espacios que están distendidos, que tienen las paredes rotas, como un enfisema secundario, ¿no? Como un enfisema secundario. Pero a mí lo que me llama la atención son que tienen múltiples nódulos que condensan ese parénquima, ¿ven? Acá tiene un nódulo, acá tiene otro nódulo, ahí tiene otro nódulo, ahí tiene otro nódulo, otro, ¿no? Múltiples nódulos que condensan ese tejido. Ahí hay una estructura que parece bronquiolar. Bueno, si me detengo en alguno de estos nódulos, me detengo en ese nódulo, veo que esos nódulos que condensan el parénquima están constituidos básicamente por distintos tipos de células, ¿sí? Las células que están un poquito más por fuera, eso es un poco didáctico, ¿no? Decir corona, están adentro también, pero bueno, más por fuera vemos una célula pequeñita, con un núcleo pequeño, con escaso citoplasma, que son linfocitos, ¿sí? A ver, señalar el algunos linfocitos. Linfocitos, ¿sí? Puede haber algún gramocito, pero después, si nos vamos un poco más para adentro, ven que hay unas células como más rebordeta, con un núcleo más así, con un citoplasma más eosinófilo, con un núcleo que puede ser a veces medio arriñonado. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Ahí, esa célula con un citoplasma más eosinofílico, más amplio, que son células de tipo epitelioide, que por fusión hacen estas células gigantes multinucleadas con núcleos en herradura. Son ya células gigantes de tipo Langerhans, ¿sí? Entonces, estamos viendo nódulos, ahí ven que tienen más células gigantes, nódulos que tienen células epitelioides, las ven más claritas, linfocitos, células gigantes de tipo Langerhans, ¿sí? Bueno, ¿qué descartaría acá? Tuberculosis. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces vemos qué le pediría a Isaac para ver si esto es TDC. Una vaciloscopía. Bueno, sí, por supuesto vaciloscopía, pero como tinción en este tejido, un Sil-Nielsen. Muy bien, un Sil-Nielsen. Para ver si esto tiene bacilos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ven acá que además en el centro tenemos necrosis de tipo gaseosa, ¿no? Que es esta necrosis sucia. Y ahí también ven que hay necrosis gaseosa en el centro. Ven que es una necrosis que es una mezcla de coagulación y de licuefacción, donde quedan algunos restos de núcleos en el material amorfo licuado, ¿no? Eso se llama necrosis gaseosa. Bueno, le pediríamos un Sil-Nielsen para buscar bacilos ácido alcohol resistentes, ¿sí? Bueno, como esto es múltiples focos de condensación
relacionados a granulomas caseificantes de tipo inmunológico, pensamos en una tuberculosis miliar, que es cuando tiene múltiples focos dispersos interpuestos entre el parénquima, miliar porque son foquitos granulomatosos caseificantes del tamaño de un granito de mijo, por eso se llaman miliar, ¿no? TBC miliar. Bueno, bueno, esto también es un órgano sólido. Bueno, cada tanto encontramos una vena central. Pero ¿qué me llama la atención de este parénquima? Bueno, ¿qué órgano estamos? Hígado. En hígado. ¿Qué me llama la atención? Ruido sinófilo. Bueno, lo que me llama la atención es que tenemos que las columnas de remas de hepatocitos, ¿no es cierto?, están distorsionadas, o sea, yo no veo una disposición radial de los hepatocitos. Lo normal sería que se dispongan radialmente a partir de la vena central y que no tengan un grosor de más de 2 hepatocitos las columnas, ¿sí? Acá veo que las columnas están todas distorsionadas y que los hepatocitos están como de menor tamaño, pequeñitos, ¿no es cierto? Ven que son hepatocitos más chiquititos, ¿sí? Porque han sido comprimidos. Y son comprimidos por un material que está de tipo amorfo, eosinofílico, bien rosado, que está interpuesto entre las trabéculas hepatocitarias, todo ese material amorfo, que bueno, está a nivel extracelular, ¿no es cierto?, por fuera del hepatocito. ¿Bien? Bueno, ese material amorfo, eosinofílico, podría ser, ¿qué? ¿Podría ser colágeno? Se tendría que hacer otra tinción. Bueno, pero ¿podría ser colágeno? Podría ser. Sí, Sí. podría ser colágeno, ¿cierto? ¿Podría ser esclerosis? Bueno, lo mismo, Sí. colágeno. Podría ser edema también. ¿Podría ser glucógeno? Sí. El glucógeno, si estuviera, sería intracelular. En el hígado, el glucógeno siempre se ve dentro del hepatocito, y podría verse, por ejemplo, en el diabético, glucogenización de los núcleos. Se ve el núcleo y una vacuola clara en el núcleo del hepatocito. Eso se llama glucogenización de los núcleos y eso se da muchas veces en los pacientes diabéticos. Pero si fuese este material amorfo glucógeno, sería intracelular. Entonces, o esto es esclerosis, o sea, depósito de colágeno por fuera del hepatocito, o qué otra cosa podría ser. Sustancia amiloide. Entonces, bueno, acá no me queda otra que pedir técnicas especiales para corroborar, ¿no? Si quiero descartar si esto es esclerosis, ¿qué pediríamos? Un tricrómico, ¿cierto? Si fuera el tricrómico de Mason, se va a ver verde, y si fuera un tricrómico de Gomori, se va a ver celeste, ¿no? Y voy a confirmar que lo que está depositado entre los hepatocitos es colágeno. Y para ver si esto es sustancia amiloide, ¿qué tengo que pedir? Un rojo con... Rojo Congo alcalino,
es cierto? Y después mirarlo con un polarizador y un analizador para ver si restringe de color verde manzana. Si hay refringencia verde manzana, efectivamente ese tejido congofílico es sustancia amiloide. Esto se corresponde con una amiloidosis hepática. Por lo tanto, estoy viendo una amiloidosis focal, local, o una amiloidosis sistémica generalizada. Vocal. Si estoy viendo hígado, depósito de amiloide en el hígado, quiere decir que el paciente está cursando con una amiloidosis sistémica, ¿sí? Las únicas formas locales son la forma tumoral lingual, o sea, el depósito de amiloide solo en la lengua, que hace una macroglosia, y si no, la forma senil en el cardíaca, ¿sí? Que es la amiloidosis senil, que es una amiloidosis en el corazón, ¿sí? Si estoy viendo en el hígado, quiere decir que esto tiene depósito de amiloide en los vasos, en el hígado, en el riñón, en las glándulas endocrinas, ¿cierto? En muchos lugares, por lo tanto es una forma sistémica. Después habrá que ver si es una amiloidosis reactiva secundaria o una amiloidosis sistémica primaria, ¿cierto? Bueno, esto se correspondía con una amiloidosis secundaria de tipo sistémico. O sea que la amiloide que voy a encontrar seguramente es de tipo AA, ¿sí? Amiloide de tipo AA. Bueno, a ver, lo dejo acá. Diagnóstico de órgano. Tiroides. Muy bien. Pero si empiezan a ver esta tiroides, no es muy normalita, que digamos. ¿No? ¿Quién me llama la atención en esta tiroides? Bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en este campo? ¿Qué cosas ven de especial que hacen que ustedes digan esto no es tejido tiroideo normal? Hay una disminución del parénquima cambiada por fibrosis, parece el tejido conectivo. Bueno, a ver, Hay muchas células. ¿qué está pasando con los folículos? Están atrofiados. Son chiquititos, con escaso coloide, ¿no? ¿Ven? Son folículos chiquititos con escaso coloide, ¿sí? A ver, por ejemplo, ahí es un folículo pequeño con escaso coloide, ¿sí? O sea que el folículo está atrófico. No solo está atrófico, sino que hay folículos, como por ejemplo ese, chiquitito, pero fíjense las células que rodean el folículo, que son células de citoplasma amplio, granular, eosinofílico, con núcleos excéntricos. O sea que eso tiene un cambio metaplásico, que es la metaplasia oncocítica, oxifílica o de células de Hütter, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, pero además el intersticio, ¿no es cierto?, está lleno de linfocitos, ¿sí? Entre los folículos hay linfocitos, que generalmente son linfocitos T, linfocitos T. Pero además hay folículos linfoides, ¿ven? A ver, señora, el infiltrado linfocítico y los folículos linfoides, ¿no? Los folículos linfoides pueden tener a veces centros germinativos. Bueno, sí o sí tenemos infiltrado linfocítico intersticial bastante prominente, atrofia de los folículos linfoideos con escaso coloide, cambio oxifílico en algunos folículos, o metaplasia apocrina, y a folículos linfoides que pueden tener centros germinativos. O sea que estamos viendo tejido tiroideo que tiene una tiroiditis crónica de Hashimoto, ¿no? Tiroiditis crónica de Hashimoto. ¿Cuál de esos 4 criterios que nombramos
tiene que aparecer sí o sí para el diagnóstico de Hashimoto? La El célula de Fox. infiltrado linfocítico intersticial, la atrofia de los folículos tiroideos, la metaplasia apocrina o los folículos linfoides con centros germinativos. Eso no fue la película que fue el centro. La célula. ¿Los 4? Bueno, van a aparecer los 4, pero sí o La sí célula de Fox. la metaplasia apocrina. Cuando yo veo metaplasia apocrina es un Hashimoto. Porque si yo viera infiltrado linfocítico en el estroma, acúmulos linfoides, por ejemplo, incluso con centros germinativos, pero no veo metaplasia apocrina, es una tiroiditis linfocítica, ¿no es cierto? Tiroiditis linfocítica silente, como por ejemplo la tiroiditis que aparece en el posparto, ¿sí? Pero no es un Hashimoto. Hashimoto es una entidad autoinmune, autoinmune. Bueno, pero además, ¿no? Si profundizo, me encuentro con una gran cápsula gorda, esclerosa, una cápsula, ¿ven? Puedo seguir la cápsula, una cápsula gorda. Y por dentro, comprimiendo este parénquima que tiene como base una tiroiditis de Hashimoto, por dentro de esa cápsula veo una proliferación constituida por micro y macro folículos, ¿sí? Rellenos de coloide. Cuando voy a ver esos folículos, veo que están tapizados por células foliculares totalmente benignas. ¿Sí? Entonces, cuando veo una proliferación folicular de bajo grado, constituida por micro macrofolículos rellenos de coloide, capsulada, estoy viendo un adenoma de tiroides, un adenoma folicular. ¿Sí? El adenoma folicular me obliga a mí a ver toda la cápsula, porque si yo, más allá de que acá no veo atipía, pero si yo veo que esto está invadiendo la cápsula, ¿no? La atraviesa la cápsula, o veo invasión de los vasos capsulares o de los vasos por fuera de la cápsula, entonces, por más que vea una proliferación folicular con escasa atipía, eso es un carcinoma folicular. Si yo viera invasión de la cápsula, eso ya dejó de ser un adenoma para ser un carcinoma. Los adenomas foliculares originan con el tiempo carcinomas foliculares. No, de un adenoma no se produce un carcinoma. Pero a veces los carcinomas foliculares tienen muy baja atipía, constituida por folículos nada más, rellenos de coloide. Muchas veces tienen una cicatriz central que acá no vemos, pero son capsulados. Lo que tiene de diferencia básica como criterio histológico es la invasión de la cápsula y la invasión vascular. Esto es un adenoma folicular en una tiroides que como base tiene un Hashimoto, la tiroiditis crónica de Hashimoto. Pero como si eso fuese poco, Tiene todo, amor. te lo pongo todo en un vídeo, así. Lo que también tenemos que buscar son los núcleos, porque por frecuencia puede ser un papilar variante folicular, entonces también tenemos que ir a mirar los núcleos. Claro, si no hay núcleos prácticamente. Claro. Claro, exactamente. sí, los núcleos, ven que si yo me centro en los folículos estos, no sé, bueno, cualquiera de estos Cualquiera. folículos, ven que no tienen núcleos de papilar, ¿no? Son núcleos redonditos, blandos, sin nucleolos, con células cúbicas.
pasa nada. Y esto no es un núcleo de papilar. El núcleo de papilar es ópticamente vacío, con grooves, con pseudoinclusiones. Bueno, pero les decía que acá, ven, acá yo puedo ver en este campo un nodulito no capsulado que hace papilitas. Sí. ¿Ven? Ujú. Y cuando voy a ver esas papilas, miren esos núcleos. ¿Ven? Núcleos ópticamente vacíos, con grooves. Eso es un carcinoma micropapilar en una tiroides que tenía un Hashimoto y que desarrolló además un adenoma en uno de los lóbulos. ¿Sí? Pero esto es un microcarcinoma papilar. O sea, es un tumorcito de menos de 1 centímetro. Cuando tienen menos de 1 centímetro se llama micropapilar, carcinoma micropapilar. Ojo con este numerado, que tiene un Hashimoto, un adenoma folicular y un microcarcinoma papilar. No me de joder, cosa que tiroides la manejen así, porque tiroides es el tema. Bueno, esto es una tumoración no capsulada que se encuentra situada en el lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Bastante monótona. Cuando la vemos, tiene como un patrón así medio fuso celular, con células así como entre regordeta, ¿no? Pero ven los núcleos redondeaditos, ovoideos, totalmente blanditos, ¿no? No pasa naranja. Esto es benigno, ¿sí? Son células de tipo meningotelial. Son células de tipo meningotelial o transicionales, ¿sí? Pero ¿qué me llama la atención? Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está lleno de cuerpos de samoma, concreciones cálcicas laminadas. ¿Ven cómo se ven las láminas? Cuerpos de samoma. Algunos están como rotos, múltiples cuerpitos de samoma. Esto se corresponde con un meningioma samomatoso. Meningioma samomatoso, ¿no? Que está constituido por una célula medio transicional meningotelial, totalmente benigna, que suele disponerse así en forma de whorls o de remolinitos, ¿no? O a veces medio fasciculado, y tiene múltiples samomas. Cuando el meningioma fibroso, por ejemplo, tiene algún samoma, pero 1, 2, 3. Cuando tiene mucho samoma, se lo llama samomatoso. Y el componente celular es más de tipo transicional o meningotelial, no es con células abusadas como un fibroblasto, ¿no? Bueno, esto deriva de la meninge, obviamente, es un tumor benigno que deriva de la meninge. Pasa que acá no tengo meninge para decir que deriva de la meninge. ¿Sí? Puede ser acá sí. ¿Ven que ahí empieza el tumor? ¿Ven? Eso es meninge.
meninge que se corresponde con la aracnoide, básicamente, ¿no? Y ahí empieza el tumor. ¿Ven la solución de la diferencia entre lo que es tumor y lo que es tejido meningio, que es un tejido conectivo vascularizado, ¿no? Las aracnoides. Y ahí ya veo tumor. ¿Sí? Meningioma psammomatoso. 4,5. 2,5. Ahí sí, pues. No sé por qué puse tanto preparado. Cara de joder. Bueno, este tumor también, acá no vamos a poder hacer diagnóstico de órgano, pero es un tumor del hemisferio cerebral, generalmente es de localización frontal o parietal, bueno, puede ser occipital, pero acá este tumor, lo que tienen que ir viendo es que ven que un campo u otro campo, todos son distintos, ¿ven? Sí. Son campos distintos. Tiene una marcada atipía de las células, que son células de tipo glial, especialmente astrocítica, ¿ven? Una marcada atipía, con núcleos hipercromáticos, algunos alargados, otros medio monstruosos, muy irregulares, ¿sí? Algunas son más regordetas, como la que ven en el centro, con un núcleo más pequeño, esos se llaman gemistocitos. Pero bueno, un criterio es la marcada atipía. Otro criterio es encontrar mitosis, que generalmente tienen mitosis atípicas. ¿Sí? Miren esos núcleos, ¿no? Profe, parece como neutrocitos, ¿o no? ¿Cómo? No, nada. ¿Cómo qué? Astrocitos. Sí, pero parecen, ahora no, pero los anteriores estaban como forma de ser, parecían neutrófilos, eso, perdón. No, nunca he visto neutrófilos. No, ven que son células, primero que las células son algunas grandes, irregulares, otras más pequeñas, o sea, hay un marcado pleomorfismo nuclear. ¿Sí? Después lo que quería mostrarle es que esto tiene también mitosis atípicas. ¿Ven? Mitosis, ahí hay una abajo, ahí hay otra. Mitosis monstruosas, explosivas, ahí hay otra. Mitosis atípicas. Eso es el segundo criterio. Entonces, marcada atipía de células de tipo astrocítico, o sea, de células gliales, ¿no? Un índice mitótico alto. El otro criterio que tienen que ver, ven que son neoplasias que tienen mucha vascularización. El otro criterio que tienen que ver es el que tengan necrosis. Generalmente la necrosis está rodeada de áreas de necrosis. Generalmente la necrosis está rodeada por la proliferación. Es lo que se llama necrosis en serpentina, se llama eso. ¿Sí? Bueno, hay áreas también de hemorragia. Y el otro criterio que tenemos que aprender a ver, ahí hay necrosis. Necrosis de tipo isquémica, ¿no? Pero miren esas aberraciones celulares. ¿Sí? Es un tumor de alto grado esto, ¿no? Miren esas células con esos núcleos, esa hipercromasia, esa irregularidad. Esto es de alto grado seguro. Y el otro criterio que tenemos que buscar para ponerle grado 4,
4 de 4, porque son 4 los grados de la OMS, si tiene los 4 criterios, es grado 4 de la OMS. Ahí ven la necrosis en serpentina, ven necrosis rodeada por la proliferación. Y esperen que busco el otro criterio. Acá, por ejemplo, que es la proliferación endotelial. ¿Ven? Vasos con proliferación endotelial. Ven que hacen como una catáfila y se parece a un glomérulo. Se llama fenómeno glomeruloide, ¿no? O aspecto glomeruloide de los vasos. Ese es el otro criterio que deben buscar, ¿sí? Los vasos. Ven que hace hiperplasia endotelial. Profe, entonces podría repetir los criterios. No. Ven que en el centro tecnomatíes y haces hiperplasia. Entonces, el fenómeno glomeruloide y marcada tipía de los astrocitos con necrosis isquémica en serpentina, que se llama necrosis. Por supuesto que van a tener hemorragia también, ¿no? Y después el índice mitótico elevado. Esos son los 4 criterios para decir que esto es un glioblastoma multiforme. Es un glioma de alto grado, por lo tanto es un blastoma, glioblastoma, multiforme porque cada campo es diferente, y de alto grado. Según la OMS es grado 4. Los grados de la OMS son 4. Es 4 de 4. Grado 4 de los 4 grados de la OMS. Se pone grado 4 con romano barra 4 de la OMS. ¿Sí? Glioblastoma multiforme. Bueno. Diagnóstico de órgano. Pollo. A ver. Bueno, acá está la superficie, ¿no? Acá lo que me da lo que veo es que no tiene cápsula, porque generalmente los riñones, cuando nosotros los recibimos, los decapsulamos, buscando si hay fibrosis debajo de la cápsula, en los procesos de pielonefritis crónica, por ejemplo, ¿no? Entonces lo decapsulamos. Pero cuando empezamos a mirar la corteza, bueno, nos encontramos con gran cantidad de glomérulos y obviamente rodeados por los túbulos, proximales y distales, contorneados. Pero acá, como siempre, ustedes tienen que prestarle atención al intersticio, al glomérulo, al túbulo y a los vasos, ¿sí? Son los 4 componentes que siempre deben analizar. Acá básicamente, cuando me detengo en el componente glomerular, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, la mayoría de los glomérulos tienen esa esclerosis más marcada con ese depósito proteináceo más marcado en la periferia, que eso se llama glomerulosclerosis focal o intercapilar, o lesión de Kingsley-Wilson, que es la lesión patognomónica de qué? De la diabetes. ¿Sí? Bueno, la mayoría de los glomérulos tienen eso, ¿no? ¿Ven? Ese depósito focal que está en el mesanquio, en la parte periférica del ovillo glomerular. Bueno, después tienen que prestar atención a qué pasa en los túbulos, que acá no veo nada en particular. Sí hay, a ver, vamos a buscar en algún lugar. Bueno, la mayoría de los glomérulos están así como les mostré. Bueno, ahí vemos una esclerosis mucho más marcada, ¿no? Los glomérulos, ya eso es casi un glomérulo noblea. Y bueno, después lo que vamos a ver es un poco de infiltrado en el intersticio, ¿no? O
sea que tiene agregado una nefritis. Y el componente tubular no tiene nada en particular. Lo que podría haber en el componente tubular es ese cambio de Armani-Ekstein, que ese componente es por reabsorción de la glucosa con mayor depósito de glucógeno, ¿sí? Y en el componente vascular, ¿qué esperarían encontrar? La arteriolesclerosis Hiperplástica o melena. y anina, ¿sí? ¿Ven? Ahí ven un vasito con la pared engrosada, alguna hematía dentro, y el engrosamiento de la pared es a expensa del depósito de material proteinazo. Arteriolesclerosis y anina. Acá lo más importante que tienen que ver es lo que pasa en los túbulos, ¿no? En los túbulos, los glomérulos. ¿Sí? Acá la mayoría de los glomérulos, ven, tienen esa lesión que es patognomónica de la diabetes. Esto es una nefropatía diabética. Cambio de Armani y Ekstein, que van a ver células claras, básicamente, ¿no? Bueno, esto también, a ver, diagnóstico de órgano. Ven que ven espacios llenos de material silicoloide. Parece color. Parece. Y la próstata no, si lo tengo. Pero hay glomérulos, ¿no? Ahí vemos un glomérulo, arriba vemos otro, pero en oblea, totalmente esclerosado. Ese está esclerosado. El de abajo es un glomérulo que también tiene un poco de esclerosis. Bueno, y los túbulos, algunos están medio dilatados, otros son más pequeñitos, tienen acúmulo básicamente de proteínas, ¿sí? Ahí ven otros glomérulos también esclerosados. El intersticio tiene un infiltrado crónico, puede ser granulomatoso, los vasos están engrosados, esclerosados. Y ven los vasos esclerosados, los túbulos atróficos, el intersticio con infiltrado crónico, y los túbulos tienen un material silicoloide que corresponde a proteína de Tan-Horford. ¿Sí? Esto es una pielonefritis crónica. Pielonefritis crónica. Pero este paciente que tenía pielonefritis crónica, de hecho, me parece que es un paciente que había recibido diálisis. A ver si encuentro algo que me diga que recibió diálisis. Bueno, ven, ¿no? Los glomérulos, todo. Pielonefritis.
Pero cuando veo esto me sirve para hacer diagnóstico de órgano, más allá de que el riñón era patológico, ¿no? Pero cuando veo hacia el profundo, empiezo a ver esta proliferación. ¿Sí? Una proliferación neoplásica sólida, con áreas de hemorragia, ¿no? Y esa proliferación, que tiene un patrón tipo medio alveolar, ¿no? Y las células son células con núcleos agrandados, células atípicas, acá tienen bajo pleomorfismo nuclear, casi no veo el nucleolo inconspicuo, tengo que pasarlo a mayor aumento para ver el nucleolo, pero las células son el citoplasma claro, ¿sí? Citoplasma claro. Y fíjense que entre una célula y otra veo como el margen de la célula claramente, ¿no? Eso es bastante característico. Bueno, entonces este paciente que tenía una pielonefritis crónica de larga data, terminó siendo un carcinoma de células claras, un carcinoma de células renales a células claras. ¿Sí? ¿Ven? Carcinoma de células renales a células claras. A veces podemos encontrar células granulares. Estos generalmente son tumores muy vascularizados. Ven que tiene grandes canales vasculares y generalmente tienen bastante necrohemorragia, pueden quistificarse también. Entonces tiene una pielonefritis crónica en el margen y después tenemos un carcinoma de células claras. Tam, hor, con F. Bueno, esto es la pared. Esto es un tumor de la pared, un tumor quístico de ovario, ¿no? Sí, es la pared, esto es corteza ovárica y acá tenemos una pared fibrosa, tapizada por un epitelio, y el epitelio es de tipo mucinoso, ¿no? Parecido a las células del endocérvix, ¿ven? Con núcleos basales y celulitas llenas de moquito. ¿Ven? El epitelio mucinoso tapiza una pared fibrosa, ¿sí? Y esa pared fibrosa, y acá después tenemos la corteza del ovario, ¿no? Esto es corteza ovárica. Entonces son tacos, porque hay varios taquitos, ahí se ve el divino, miren, el epitelio, ¿ven? Epitelio mucinoso, cuboideo, el moquito que está dentro tiene algún histiocito espumoso dando vuelta ahí, pero ven, epitelio símil de tipo endocervicoide. Esto es un cistadenoma mucinoso de ovario de tipo endocervicoide. Vamos que podemos, Ya podemos. Bueno. Diagnóstico de órgano. Glándula sebácea, folículos pilosos, epitelio escamoso, melanizante, piel. ¿Sí? Y cuando miramos la dermis, presenta un nódulo
nódulo que está constituido por estos nidos, ¿no? Que invaden hasta por lo menos la dermis profunda, reticular. Ahí vemos en la profundidad algunos haces musculares estriados, ¿ven? Haces musculares estriados. Esto probablemente esté en la cara y esto sea músculo de la mímica, ¿no? Ahí vemos algunas ecrinas, o sea que estamos bien en la parte profunda, pero ya casi contactando con el plano muscular, ¿sí? Y los nidos, con un estroma fibroso interpuesto, son nidos de células de aspecto basaloide, con empalizadas periféricas. Vemos que las células están dispuestas en empalizada alrededor del nido, y en el centro las células están dispuestas al azar, ¿sí? Bueno, generalmente esta proliferación hace, ¿no?, esa... A ver. Bueno, acá hay un poco de pigmento melánico que cayó. Y vamos a ver acá, por ejemplo, ¿ven? Acá en este nido vemos que hay un espacio entre el nido y el estroma, ¿lo ven? Sí. Eso es el cracking. Generalmente esos espacios nosotros tenemos que buscarlos porque me ayudan para el diagnóstico, ¿no? Más allá de que esto es de libro. Pero bueno, a veces hay otros diagnósticos diferenciales, como el tricoepitelioma, que hace nidos parecidos, más pequeñitos, pero generalmente tienen pseudoquistes córneos y no hacen ese cracking, ¿no? El cracking es típico de esta neoplasia, que es la neoplasia más frecuente, de la piel y del cuerpo humano. ¿Cómo se llama? Carcinoma vasocelular cutáneos. Bueno, carcinoma vasocelular no puede aparecer en las mucosas porque se origina de los anexos, ¿no?, de los tricoblastos del epitelio anexial. Bueno, este es más fácil que... Acá vemos un poco de periósteo suelto en la superficie. Después vemos un capuchón de cartílago hialino. Y después en profundidad vemos hueso trabecular con médula amarilla. ¿Sí? Bueno, esto es una proliferación de crecimiento en seta o hongo, atravesada por un capuchón básicamente maduro de cartílago hialino, a veces tiene un poco de periósteo en la superficie, y que generalmente aparece en las metáfisis de huesos largos, especialmente fémur, tibia, peroné. Bueno, esto se llama exostosis osteocartilaginosa u osteocondroma. Exostosis osteocartilaginosa u osteocondroma. Lo de exostosis viene porque muchos decían que esto era un amartoma y apareció el nombre de condroma u osteocondroma cuando se dieron cuenta que en realidad es una neoplasia benigna. De hecho, la neoplasia benigna más frecuente del hueso, el osteocondroma o exostosis osteocartilaginosa, porque tiene mutaciones de los genes X1 y X2. En los dos tienen las mutaciones, lo que pasa es que es, de la forma hereditaria generalmente son múltiples, y asociadas muchas veces al síndrome de Maffucci. Bueno, diagnóstico de órgano. Piel, vemos glándulas endocrinas y acá vemos el epitelio superficial. Cuando vamos mirando la piel, el epitelio
empezamos a ver como un aumento del número de melanocitos basales, grandes, atípicos, con secreción melánica, no, con pigmentación. Muchos son queratinocitos pigmentados, pero cuando vemos los melanocitos son grandes, medios espumosos, y son atípicos. Hasta acá es un lentigo maligno esto, ¿no? Bueno, seguimos mirando. Ya se van acumulando cada vez más, con tendencia a ser tequitas, ¿no? Y acá son amorapera, ¿no? Acá está invadiendo la dermis. Hay una invasión de la dermis, con tecas. Si bien hay una hiperplasia lentiginosa con melanocitos atípicos, y hay un pasaje, ¿no es cierto?, de algunos melanocitos, ven que se mandan para la epidermis y empiezan a irse para arriba, ¿ven? Eso se llama extensión palletoide, cuando los melanocitos están acá arriba, son melanocitos grandes, claritos, ¿no? Se mandan para arriba, son de extensión palletoide, pero vemos que acá empezaron a hacer como tequitas que no maduran en profundidad. Yo estoy viendo la parte de acá profunda, con pigmento melánico, ¿no? Y cuando miro, esas tecas están constituidas por melanocitos atípicos. Entonces esto ya es un melanoma, ¿sí? Es un melanoma de extensión superficial, ¿sí? Que estos tienen un componente básicamente de crecimiento vertical y de crecimiento radial, ¿no? Melanoma de extensión superficial. Este está invadiendo hasta la dermis reticular, pero no la completa, ¿no? Ven que termina la dermis reticular y ahí empieza la hipodermis, Está en la dermis reticular sin completarla. Entonces es un nivel de Clark 3. Melanoma de extensión superficial, con moderada pigmentación, nivel de Clark 3, ¿sí? Y bueno, habría que medirle en milímetros la invasión para sacar el Breslow, ¿no? Es el melanoma más frecuente de los invasores, el de extensión superficial. Bueno, esto es un tumor, una tumulación que se secó de partes blandas del codo. Entonces acá van a ver un tejido conectivo, básicamente, conectivo vascularizado. Puede ser que haya algo de grasa. Acá hay un poquito de tejido adiposo. Es un nódulo que sacaron de la superficie extensora del antebrazo o del codo, ¿no? Y que vemos que esa tumoración constituye en acúmulos de un material amorfo, y esos acúmulos están rodeados básicamente fundamentalmente de células gigantes multinucleadas. ¿Ven? Ahí vemos el acúmulo como con unas hendiuritas, ¿no? Pero que no vemos el material exactamente, rodeado por células gigantes de tipo cuerpo extraño, ¿sí? Acúmulos y células gigantes de tipo cuerpo extraño. Casi podríamos decir que esto no tiene
no tiene linfocitos, o sea que es un proceso inflamatorio granulomatoso del tipo cuerpo extraño. Y lo que están rodeando esas células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño es un material que se corresponde con un depósito de urato monosódico. No vemos acá los cristales porque este material pasó por formol. El formol diluye los cristales de urato monosódico. Entonces vemos ese material amorfo y nada más. Pero ven el material amorfo rodeado por esas células gigantes de tipo cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, es un nódulo, porque esto tenía más de 5 milímetros, sobrelevado, en superficie extensora del antebrazo, constituido por un proceso granulomatoso a células gigantes de tipo cuerpo extraño, o sea que es un granuloma no inmunológico, que se produce ese granuloma a material depositado de tipo amorfo, que en este caso correspondía a urato monosódico, ¿no? Entonces estamos viendo un tofo gotoso, gota. Si yo hubiese visto un nódulo reumatoideo, esa corona de isquiocitos o células gigantes multinucleadas de tipo cuerpo extraño van a estar rodeando un centro, pero no de cristales de urato monosódico, sino de necrosis fibrinoide. Esa es la diferencia entre un nódulo reumatoideo, una artritis reumatoidea, respecto a el tofo gotoso, de la gota crónica. ¿Sí? Bueno, estas son 4 biopsitas. Vamos a empezar por esta, donde vemos que esta biopsia incluye invaginaciones de tipo endocervical. Y no digo glándulas endocervicales porque no son estructuras que tengan conducto excretor, por lo tanto son invaginaciones, ¿sí? Que están tapizadas por endocervix, por epitelio endocervical, ¿sí? Células cilíndricas mucinosas. Bueno, estas están en un... Entonces yo por encima tendría que ver un epitelio de tipo endocervical, si digo que estoy en el endocervix. Sin embargo, veo un epitelio escamoso. ¿Qué ocurrió acá? Si esto está sacado del endocervix, ¿qué ocurrió para que yo no vea epitelio endocervical de superficie? ¿Una metaplasia? Una metaplasia escamosa. Pero más allá de eso, van a ver que, ¿no es cierto?, hay cierta hiperplasia de la capa basal de ese epitelio, ¿ven? Que hay como varias capitas de la capa basal con núcleos grandes, y después tengo sobre la superficie mucha célula grande con un halo perinuclear, con refuerzo periférico, con un núcleo hipercromático, muchos que se llaman el botón de almohadón porque están como aplastados, bien atípico el núcleo, ¿ven? Atípico, regular, hipercromático con un halo perinuclear. La célula, ven ahí se ve bien grande con refuerzo periférico que se llama coilocito. ¿Sí? Entonces en esta biopsia yo estoy viendo en superficie, en el epitelio de superficie, una displasia de bajo grado, o también se llama SIL de bajo grado. ¿Sí? Miro otro fragmento y el otro fragmento a cada cosa cambia. También veo el endocervix por debajo, pero arriba veo epitelio escamoso. Y el epitelio escamoso tiene un grado de atipía mayor, ¿no es cierto?, que está ocupando la casi totalidad del epitelio, ¿no?, con hipercromasia, con núcleos agrandados, puede haber binucleaciones, y ya veo escasa coilocitosis. Esto se corresponde con un SIL de alto grado, ¿sí? Con un SIL de alto grado. Ven que ocupa la casi totalidad del epitelio o la totalidad del epitelio,
pueden haber mitosis atípicas, ven, ahí vemos mitosis en la parte media, con pérdida de la polaridad, o sea, hay desorden del epitelio, núcleos agrandados hipercromáticos, ¿sí? Esto es un SIL de alto grado. Bueno, entonces veo el otro, tiene lo mismo, y veo el otro y tiene lo mismo. O sea que hay 4 fragmentos con un SIL de alto grado y un fragmento con un SIL de bajo grado, ¿sí? Bueno, este es muy fácil. Acá no puedo hacer diagnóstico de órgano. Esto es un tumor que está constituido por células que pueden tener pleomorfismo variable. Las células se disponen como en alvéolos, son células de citoplasma claro. En este caso tienen un pleomorfismo moderado. Pueden tener un nucleolo, 2 nucleolos, 3 nucleolos. Se ven bien los bordes de la célula, nítidos. Y bueno, esas células, atípicas por supuesto, esos grupos de células en un patrón pseudoalveolar, están divididos por tabiques fibrosos, y los tabiques, lo que me llama la atención es que tienen, ¿qué cosa? Infiltrado Un infiltrado linfocítico, ¿sí? Un infiltrado linfocítico. A veces tiene un infiltrado granulomatoso, pero la mayoría de las veces tiene un infiltrado linfocítico en tabique, ¿sí? Ven, voy al tabique. El tabique tiene un infiltrado linfocítico. Después rodea esos glóbulos así de células atípicas de tipo embrionario, ¿no? Muy bien. Esto está sacado de un testículo y se corresponde con un seminoma clásico. Seminoma clásico. Si estuviera sacado del ovario sería un discarminoma. Bueno, y el último, sí, el último, voy a mostrar primero este. Bueno, este es muy fácil. Parénquima. Hepático. Ahí veo el ductillo biliar, una arteriola. No veo bien acá está la vena. Pero fíjense que los hepatocitos, están grandes, como degenerados, lesionados, ¿sí? Ahí se puede ver un poco mejor que son hepatocitos, ¿sí? Hepatocitos. Pero los hepatocitos están como agrandados, totalmente lesionados. Y lo que me llama la atención es la gran cantidad de un pigmento depositado. La mayoría de este pigmento está dentro de los hepatocitos, pigmento grueso, dorado, granular. Puede estar dentro de las células de Kupffer, puede estar dentro de las células biliares, de los conductillos biliares. Acá la mayoría la vemos en los hepatocitos, pero es un pigmento, ven, grosero, dorado, que se corresponde con hemosiderina, casi con seguridad. Recordemos que en el hígado puede haber pigmento biliar, puede haber pigmento hematínico, puede haber pigmento hemosiderínico, puede haber lipofuscina. Entonces, para estar seguro de que esto corresponde a un depósito de hemosiderina, acá es muy grosero el depósito, ¿no? No nos queda mucha duda. Y es así, como le decía, granular y tosco, ¿no? Granular y tosco. Pero bueno, si tengo alguna duda,
o para confirmar que esto es hemosiderina, lo que tengo que hacer es una técnica de para ver si esto es hemosiderina, de Peirce, ¿no? Técnica de Peirce, y voy a ver que con la técnica histológica se llama Peirce. Anotaré ahí, Peirce. Pero la técnica histoquímica se llama técnica de azul de Prusia. Eso que veíamos dorado, acá se ve azul. ¿Sí? P-R-L-S. P-E-R, Perls. ¿Cómo suena? Per de perra, LS. Peirce. ¿Sí? Técnica de Peirce es la técnica histológica. Como yo dije, la técnica de Paz. ¿Paz qué quiere decir? Ácido periódico de Schiff, ¿no? Bueno, la técnica de Paz, bueno, esto se llama técnica de Peirce. La reacción química que se produce se llama reacción química de azul de Prusia. ¿Sí? Todo eso que veíamos como un pigmento dorado se pone de color azul. Y así corroboramos que esto es un depósito de hemosiderina. Y si hay depósito exagerado de hemosiderina en el hígado con lesión celular, estamos frente a una hemocromatosis. Muy bien. Esos son todos los preparados que tenemos que ver en el final. 40 preparados.